En esta lección veremos cómo una marca no es tan solo un logotipo, sino que le rodea unos factores gráficos que le hará tener personalidad y diferenciación. Vamos allá. A lo largo de mi carrera como diseñador gráfico he tenido la gran suerte de trabajar para diferentes tipos de empresas, ya sean pequeñas, grandes, públicas o privadas. Pero sin embargo, cada vez que me embarco en un nuevo proyecto lo tomo como un nuevo reto para mí y lo afronto con la mayor de las ilusiones posibles. Si de algo saco en conclusión todo esto, es que ninguna de las entidades son iguales. Aunque compartan sector o mismo servicio, parten de necesidades, personalidades, visiones, objetivos distintos cada una de ellas. Por lo tanto, el diseño de marca tiene ese importante papel de mostrar al público todos estos valores de cada una de estas empresas. Los diseñadores tenemos claro que trabajamos con un material muy importante para estas organizaciones, ya que todo el esfuerzo que han puesto a lo largo de su carrera y todos sus sueños requieren de nuestra energía y total empatía con ellos. El logotipo de una marca es muy importante dentro del diseño de marca, pero tenemos que tener en cuenta que es tan solo una pequeña parte. Es como la punta de un iceberg. En lo que sí estaremos de acuerdo es que el logo es la primera toma de contacto que tiene el usuario de la marca con nuestra empresa y por lo tanto juega un papel súper importante en la percepción que tenga el usuario final con nuestra marca. Es de vital importancia que el logo se vea fortalecido y acompañado con un universo de marca fuerte a la hora de transmitir esa personalidad y esos valores de la empresa, y que por lo tanto va a facilitar mucho la manera de conectar con el usuario final. Esto también generará que nuestra marca final destaque entre muchas opciones, que el cliente tome la decisión finalmente de quedarse con nuestra opción. Para que lo entendáis mejor, os quiero poner un ejemplo gráfico. Todavía me acuerdo del revuelo que causó el diseño que hizo la agencia de branding Suma para correos. No paraba de escuchar comentarios en redes, incluso en mi entorno, de cómo podía haberse gastado esta cantidad tan grande una empresa pública en simplemente el diseño de un logotipo. Para mí es una cantidad de dinero más que aceptable viendo el gran trabajo y las grandes dimensiones que tuvo este proyecto dentro de la agencia Suma. Personalmente creo que Suma hizo un trabajo excepcional, ya que invirtió el esfuerzo de un equipo entero durante 3 años. Años que invirtieron en cambiar el sistema de comunicación de esta empresa y de que todos ahora tengamos una percepción diferente total de lo que es Correo. Correo ya arrastraba durante hace ya mucho tiempo un mal posicionamiento dentro del mercado, ya que cada vez la competencia era mucho más fuerte dentro de su sector del envío de la paquetería. Este trabajo ha hecho que vuelva a posicionarse, ya que el rediseño total de su comunicación interna y externa de correo ha cambiado en toda su totalidad. Y no solo eso, sino que han sido capaces de crear una imagen visual que se adapta a todo tipo de formatos que tiene una empresa de estas características, ya que abarca una adaptabilidad para paquetería, buzones, vehículos, aplicaciones móviles, incluso crearon una propia tipografía para correo que le va a hacer ahorrarse una cantidad de dinero razonable. Creo que este pequeño ajuste que hicieron de logo para adaptarse y actualizarse a los nuevos formatos digitales fue como el punto final o el colofón de un gran proyecto. El concepto de marca es algo súper extenso, pero si yo tuviese que resumirlo en pocas palabras, diría que una marca es las acciones necesarias que hace una empresa o un servicio, incluso una persona, para posicionarse en la mente de una audiencia a la que va dirigida. Si pensamos, por ejemplo, en una marca de vehículos lujosos o en una marca de una compañía aérea barata, seguro que la mayoría de nosotros pensaríamos en la misma. El universo de marca, a su vez, se puede dividir en dos grandes secciones: la identidad de marca o la imagen de marca. La identidad de marca sería un aspecto más visual dentro de la marca y la imagen de marca sería la parte más intangible de una marca. Como ya os he dicho, la identidad de marca es el conjunto de elementos visuales que componen una marca, principalmente para identificar o tangibilizar la marca y por otro lado para comunicar esos valores o esa personalidad o atributos de una empresa hacia nuestra audiencia. De una identidad de marca formaría parte del logotipo hasta ilustraciones, fotografías gráficas, iconos, tipografía o los colores corporativos.
Todos estos conceptos juntos para tener el objetivo de comunicar nuestros valores de una manera más eficaz y más directa con el usuario. Por otro lado está la imagen de marca. Es como el ADN de esta marca y sus elementos son totalmente intangibles. El conjunto de valores y atributos que hacen única una marca y que la diferencia del resto. Por ejemplo, su esencia, el tono con el que se comunica a su audiencia, su propósito o su historia. Ya hemos visto cómo la marca no es tan solo un logotipo. Ahora, en la siguiente lección, te quiero enseñar los diferentes elementos que componen una identidad de marca.